Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos una vez más a su rincón favorito de las novelas turcas, el lugar donde nos sentamos juntos a sufrir, a gritarle a la pantalla y a aplaudir cuando por fin pasa lo que tanto estábamos esperando. Hoy, créanme, hoy es de esos días. Porque después de tantos capítulos viendo a Cihan Albora tragarse lo que siente, después de verlo esconderse detrás del pasado y de un fantasma llamado Meryem, después de tantas noches en las que Sadakat usó a ese pobre niño, a Deniz, como un arma para doblegar a Alia, hoy la mansión Albora se va a partir en dos, porque Sadakat creyó que tenía la carta ganadora. Creyó que traer de vuelta a Fikriye, la madre que abandonó a Alia hace tantísimos años, iba a destrozar a nuestra doctora delante de toda la familia. Pero lo que esa matriarca no calculó, lo que nadie en esa sala vio venir, es que Cihan iba a romper el silencio de una forma que cambia absolutamente todo. Y se los digo desde ya, porque sé que ustedes lo estaban esperando tanto como yo. En este capítulo, por fin, Cihan declara su amor por Alia delante de todos, y de paso humilla a Fikriye de una manera que ustedes van a querer repetir 3 veces. Pero ojo, porque justo cuando creemos que el amor ganó, llega un giro del todo inesperado que abre una guerra nueva dentro de esa casa. Así que antes de que empecemos, háganme un favorzote. Regálenme su like ahora mismo, suscríbanse si todavía no lo han hecho, y acompáñenme, porque esto se va a poner intenso. Vámonos. La escena arrancaba justo donde nos había dejado el corazón en la boca. El salón principal de la mansión Albora, ese salón enorme de techos altos y lámparas pesadas, que siempre parecen mirar todo desde arriba, estaba en un silencio raro. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Alia seguía sin reaccionar. Acababa de salir de aquel accidente en la carretera. Todavía tenía el cuerpo molido, los nervios destrozados, y apenas había cruzado el umbral de la casa cuando Sadakat soltó su bomba. Porque Sadakat no perdona, mi gente. Sadakat no descansa. La mujer esperó el momento exacto en que Alia estaba más débil, más rota, para jugar su carta más cruel. Y ahí, de pie en medio del salón, con esa postura de reina que cree que el mundo le pertenece, Sadakat señaló hacia la puerta y pronunció el nombre que Alia nunca quiso volver a escuchar. «Mira bien quién vino a visitarnos», dijo la matriarca con esa media sonrisa que ya conocemos. Esa sonrisa que no es alegría, es veneno puro. Y entonces entró ella, Fikriye. Y déjenme decirles una cosa, porque yo los conozco y sé lo que están pensando. Ustedes esperaban que esa madre entrara llorando, arrepentida, con los brazos abiertos buscando perdón. Pues no. Fikriye entró con la cabeza en alto, con un gesto frío, calculado, sin una sola gota de culpa en la cara. Caminó por ese salón como si fuera ella la dueña de algo, como si tuviera derecho a estar ahí, como si los años de abandono se borraran con solo aparecer. Y Alia, mi gente, Alia se quedó congelada. Vi cómo se le iba el color de la cara, cómo le temblaban las manos pegadas al cuerpo, cómo intentaba decir algo y la voz simplemente no le salía. Es esa parálisis que da cuando un fantasma del pasado se materializa frente a ti sin avisar. Su madre. Después de tantos años, justo ahí, justo en el peor momento, justo delante de la familia que la había tratado como una intrusa desde el primer día. Y mientras Fikriye avanzaba, mi gente, el resto de la familia se fue acomodando alrededor del salón como si fueran espectadores de un juicio. Porque eso era exactamente lo que Sadakat había montado. Un tribunal. Un tribunal donde Alia era la acusada, donde no había abogados ni jueces, solo el veneno de la matriarca y el silencio de una familia que no sabía de qué lado ponerse. Las criadas se asomaban desde el pasillo, esa paquice que todo lo ve y todo lo cuenta, observando para después regar el chisme por toda la casa. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac que de repente sonaba como un martillo. Y Alia, en el centro de todo, parecía cada vez más pequeña, como si las paredes de esa mansión se le estuvieran cerrando encima. Yo, mi gente, viendo esa escena, sentía una rabia que me subía por dentro. Porque no hay nada más cruel que atacar a alguien cuando está caído, y Alia estaba caída. Venía del accidente, venía con el cuerpo y el alma magullados, y en lugar de encontrar un poco de paz en esa casa, encontró una emboscada. Esa es la maldad de Sadakat, mi gente. No ataca de frente, ataca cuando sabe que vas a estar más débil, cuando sabe que no vas a poder defenderte. Es una estratega del dolor,
Y esta vez había planeado su golpe con una precisión escalofriante, sabiendo exactamente dónde clavar el cuchillo para que doliera más. Zihan estaba a un lado, apoyado contra una de las columnas, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Y aquí es donde yo quiero que se fijen, porque Zihan no es tonto. Otros hombres se habrían dejado engañar. Habrían pensado, ¡ay, qué bonito! Un reencuentro familiar. Pero Zihan no. Zihan miró a su madre, miró a esa mujer desconocida que entraba con cara de hielo y entendió todo en cuestión de segundos. Esto no era un reencuentro. Esto era una emboscada. Esto era una trampa que su propia madre había montado con una sola intención: humillar a Alia delante de toda la mansión, dejarla en evidencia, quebrarla por dentro para que finalmente se rindiera y entregara a Dennis. Y la cara de Zihan, mi gente, la cara de Zihan se fue endureciendo poco a poco, como una nube negra que se va formando antes de la tormenta, porque él sabía lo que venía. Sadakat no perdió ni un segundo. Empezó a moverse por el salón con esa elegancia teatral que tanto le gusta, hablándole a la familia más que a Alia, porque para Sadakat todo es un espectáculo y ella siempre quiere público. «Ya ven», dijo, paseando la mirada por cada miembro del clan, por Nare, que estaba pálida en un rincón, por Kaya con el ceño fruncido, por los demás que no entendían bien qué pasaba. «Ya ven que esta mujer, esta que vino a darnos lecciones de moral, esta que nos juzga a todos como si fuera mejor que nosotros, también esconde sus secretos. También tiene un pasado del que se avergüenza». Y ahí, mi gente, ahí se le veía el plan completo. Sadakat quería darle la vuelta a todo. Quería que la familia dejara de ver a Alia como la víctima y empezara a verla como una mujer inestable, una mujer con heridas que la hacían poco confiable. Alguien que ni siquiera su propia madre quiso. Era un golpe bajo, de los más bajos que le he visto dar a esa señora en toda la novela, y miren que le he visto dar golpes bajos. Y Fikriye, lejos de suavizar la cosa, le siguió el juego, porque las dos eran del mismo material, mi gente, las dos cortadas por la misma tijera. Fikriye dio un paso adelante y se atrevió a hablar como si tuviera algún derecho sobre Alia. «Es mi hija», dijo con esa frialdad espantosa. «Tengo derecho a verla, tengo derecho a estar en su vida». Y a mí se me revolvió el estómago. No les voy a mentir, porque ¿con qué cara una mujer que desaparece, que deja a una niña sola, que la borra de su existencia durante años, vuelve de repente reclamando derechos como si nada hubiera pasado? Alia estaba ahí, atrapada en medio de dos depredadoras. Por un lado, la madre biológica que la abandonó. Por el otro, la matriarca Albora, que llevaba meses haciéndole la vida imposible. Y las dos, en ese momento, parecían aliadas en un solo objetivo: destruirla. Alia por fin logró soltar la voz, y cuando lo hizo, mi gente, se me partió el alma. Porque no fue una voz fuerte, no fue una voz de guerrera. Fue la voz de una niña herida que de repente vuelve a tener 8 años. «¿Por qué?», preguntó, y la palabra le tembló en los labios. «¿Por qué viniste ahora? Después de todos estos años, ¿por qué justo ahora?». Y miró a Fikriye con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer, porque Alia es orgullosa. Alia no quería darles el gusto de verla llorar. Pero Fikriye, en lugar de responder, en lugar de dar una sola explicación honesta, hizo lo que hacen los cobardes. Le devolvió la culpa. «No te hagas la víctima», le soltó. «Tú también tomaste tus decisiones. Tú también te fuiste, te casaste, hiciste tu vida lejos. No me eches a mí la culpa de todo». Y ahí, mi gente, ahí entendí que Fikriye no había venido a sanar nada. No había venido a pedir perdón. No había venido a abrazar a su hija. Había venido a abrir otra herida, a hurgar justo donde más dolía. Y aquí, mi gente, quiero que se fijen en un detalle que me partió el corazón. Alia, en medio de toda esa humillación, todavía buscaba una respuesta humana en su madre. Todavía, después de todo, una parte chiquita de ella esperaba que Fikriye dijera: «Perdóname». Esperaba un gesto, una lágrima, algo. «Solo dime que te arrepientes», le pidió Alia con la voz quebrada. «Solo dime eso y podemos empezar de nuevo». Y Fikriye, esa mujer de hielo, la miró con desprecio y le respondió: «¿Arrepentirme? Yo hice lo que tenía que hacer en su momento. No voy a pasarme la vida pidiendo perdón por sobrevivir». Y mi gente, ahí se acabó cualquier esperanza.
Ahí Alia entendió que la mujer que tenía enfrente no era una madre. Era una extraña con su mismo apellido de nacimiento y nada más. Lo peor es que Fikriye seguía clavando el cuchillo. Empezó a hablar del pasado de Alia con detalles, con esa intención clarísima de exponerla, de dejarla en evidencia frente a la familia. Habló de cosas que Alia nunca había contado, de momentos íntimos, de dolores privados, y los lanzaba al aire del salón como si nada, sin importarle que cada palabra fuera una puñalada. Y Sadakat, mientras tanto, asentía satisfecha, como un director de orquesta viendo cómo su sinfonía del dolor sonaba a la perfección. Las dos mujeres trabajaban en equipo sin haberlo ensayado, unidas por ese instinto compartido de querer destruir a la misma persona. La familia presenciaba todo en un silencio incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar. Nare apretaba los labios, con esa sensibilidad suya que siempre la pone del lado de los que sufren, y se notaba que quería intervenir, pero no se atrevía. Los demás miraban al suelo, miraban a Sadakat, miraban a Sihan, esperando que alguien hiciera algo, porque era demasiado. Hasta para una familia acostumbrada a las traiciones y a las venganzas de sangre, ver a una madre tratar así a su hija, en público, era demasiado. Y Sihan, mi gente, Sihan ya no podía más. Yo lo veía ahí, conteniéndose, con la respiración cada vez más pesada, con las manos cerradas en puños. Cada palabra cruel de Fikriye era como una gota más en un vaso que ya estaba a punto de rebosar. Y cuando Fikriye abrió la boca otra vez, lista para soltar otra humillación, otra puñalada contra Alia, ahí fue cuando Sihan rompió el silencio. Suficiente. Una sola palabra. Pero la forma en que la dijo, mi gente, hizo que toda la sala se congelara. Sihan se despegó de la columna y avanzó hacia el centro del salón, y su voz, normalmente tan controlada, tan medida, salió cargada de una rabia que nunca le habíamos visto en este contexto. «Ya fue suficiente», repitió, plantándose entre Fikriye y Alia, poniéndose físicamente como un muro entre la mujer que atacaba y la mujer atacada. En esta casa nadie, escúchenme bien, nadie va a usar el dolor de Alia como un juego. Ni tú, dijo señalando a Fikri, ni nadie más. Y la sala entera contuvo el aliento, porque Sihan Albora acababa de tomar partido, públicamente, sin medias tintas. Y aquí es donde la cosa se puso buenísima, mi gente, porque Sadakat no estaba dispuesta a perder el control de su propio teatro. La matriarca se giró hacia su hijo con esa autoridad que siempre ha tenido sobre él, esa autoridad de madre que ha mandado en esa familia toda la vida. «Sihan, cállate», le ordenó, y la voz le salió afilada. «Esto es un asunto de familia. Tú no te metas». Y por un instante, mi gente, por un solo instante, todos pensamos que Sihan iba a obedecer, como siempre, como tantas veces lo hizo antes. Porque Sihan ha cargado durante toda la novela con ese peso, con esa obediencia ciega a su madre, con esa idea de que la tradición y el apellido están por encima de todo. Pero esta vez no. Esta vez Sihan se giró hacia Sadakat, la miró directo a los ojos y le respondió con una frase que a mí me puso la piel de gallina. «Alia es mi esposa, está bajo mi protección, y mientras yo esté vivo, nadie en esta casa la va a tocar». «Uf, mi gente, ¿lo escucharon? Alia es mi esposa. No la madre de Dennis, no la viuda de mi hermano, no la doctora, mi esposa». Y por la forma en que lo dijo, por el peso que le puso a cada palabra, todos en ese salón entendieron que algo había cambiado en Sihan, que ya no era el hombre dividido entre la tradición y el deber, que algo más fuerte se había despertado dentro de él. Sadakat lo notó. Yo se lo vi en la cara, ese instante de duda, esa grieta en su seguridad de siempre, porque la matriarca conoce a su hijo mejor que nadie, y en ese momento se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre él. Y eso, para una mujer como Sadakat, que lo controla todo, que mueve a todos como piezas de ajedrez, eso es lo más aterrador del mundo. Pero Fikriye, mi gente, Fikriye no entendió el terreno que estaba pisando. Fikriye, en su arrogancia, en su frialdad, cometió el error de su vida. Soltó una risita despectiva, miró a Sihan de arriba a abajo y dijo, «¿Protección? Por favor, tú no la proteges por amor. Tú la tienes aquí por obligación, por el niño, por el apellido. Sé muy bien cómo funcionan estas familias. A ella la tienes como una prisionera, no como una esposa». Y se rió. Se rió de Sihan, se rió de Alia,
se rió de todo. Y eso, mi gente, eso fue la chispa que encendió el incendio. Porque hay cosas que un hombre como Si-Han puede aguantar, puede tragarse el orgullo, puede contener la rabia, pero que alguien insinúe que lo que él siente por Alia es falso, que es solo obligación, que es solo conveniencia. Eso no lo iba a permitir. Y aquí viene, mi gente, aquí viene el momento que ustedes y yo llevábamos esperando capítulos enteros. Si-Han dio un paso hacia Fikrille, y por un segundo todos pensaron que iba a explotar de furia. Pero no. Lo que hizo fue peor para sus enemigos y más hermoso para nosotros. Bajó la voz, y con una calma temblorosa, con los ojos brillando de algo que no era rabia sino verdad, dijo: ¿Obligación? ¿Tú crees que esto es obligación? Se giró hacia Alia, que lo miraba sin entender, con el corazón en la garganta. Y Si-Han, delante de toda la familia, delante de su madre, delante de Fikrille, delante de Dios y de todo el mundo, soltó las palabras que lo cambiaron todo. No es obligación, no es pena, no es tradición, ni es el apellido. La amo. ¿Me oyes? Amo a esta mujer. La amo como nunca creí que iba a volver a amar a nadie en mi vida. ¡Ay, mi gente! Por fin lo dijo. Yo tuve que pausar, no les voy a mentir. Tuve que pausar y respirar porque, después de tanto, después de verlo negarlo una y otra vez, después de verlo esconderse detrás de Meriem, detrás del pasado, detrás del miedo, Si-Han Albora por fin lo dijo en voz alta y delante de todos. La amo. 2 palabras. ¿Pero qué 2 palabras? Y la cara de Alia, mi gente. La cara de Alia en ese momento es algo que yo no voy a olvidar. Porque ella no esperaba esto. Ni en sus sueños más locos esperaba escuchar esas palabras. Y mucho menos en ese momento, en medio de esa pesadilla, con su madre ahí parada como una estatua de hielo. Alia se quedó sin reacción. Abrió la boca, pero no salió nada. Y entonces empezaron a caerle las lágrimas. Esas lágrimas que llevaba aguantando toda la noche, pero ahora no eran de dolor. Eran de algo distinto. Eran de un sentimiento que ni ella misma sabía nombrar. Y la sala, mi gente, la sala se quedó en un silencio sepulcral, porque nadie esperaba esto. Nadie. Nare se llevó las manos a la boca, conteniendo un gemido de emoción, porque ella, que tantas veces había intentado abrirle los ojos a su tío, que tantas veces le había dicho que no se escondiera de lo que sentía, ahora lo veía rendirse por fin a la verdad. Kaya, que estaba en una esquina, abrió los ojos como platos. Hasta Pakise, asomada desde el pasillo, se quedó con la boca abierta, sabiendo que acababa de presenciar el chisme más grande de la historia de esa casa. Y Sadakat, mi gente. ¡Ay, Sadakat! La matriarca sintió cómo el suelo se le movía bajo los pies, porque ese hijo que ella creía controlar, ese hijo al que había moldeado durante toda la vida, acababa de declararle al mundo entero que su corazón ya no le pertenecía a la tradición ni al apellido. Le pertenecía a Alia. Lo más hermoso, mi gente, es lo que pasó con la mirada de Si-Han después de decirlo. Porque dijo, la amo, y de repente fue como si se quitara un peso de 100 kilos de encima, como si llevara cargando esa verdad tanto tiempo que decirla en voz alta lo liberó. Y hasta su postura cambió. Se enderezó. Respiró distinto. Porque eso es lo que pasa, mi gente. Cuando por fin dejas de huir de lo que sientes, encuentras una paz que no sabías que existía. Y Si-Han, en ese instante, dejó de ser el hombre atormentado que conocíamos para convertirse en el hombre que estaba dispuesto a pelear por su felicidad. Y mientras Alia temblaba ahí, procesando lo imposible, Si-Han no había terminado. No, señor. Porque ahora venía la segunda parte, la parte en que nuestro héroe le iba a dar a Fikrille exactamente lo que se merecía. Si-Han se giró de nuevo hacia esa madre indigna y con una frialdad que daba escalofríos, le preguntó: «Tú, que vienes aquí a hablar de derechos, dime una cosa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando Alia era una niña y te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando lloraba por las noches preguntándose por qué su madre la había dejado? ¿Dónde estabas cuando creció sola, cuando se hizo médica sola, cuando enfrentó la vida sola, sin una madre que la abrazara?» Y Fikrille, mi gente, Fikrille empezó a achicarse. Esa postura de hielo, esa arrogancia con la que había entrado, se empezó a desmoronar bajo cada pregunta de Si-Han. «Yo, las circunstancias», intentó balbucear Fikrille, buscando una excusa, cualquier excusa, pero Si-Han no le dejó terminar. La cortó en seco. «No», dijo,
No hay circunstancia en el mundo que justifique abandonar a tu hija, y volver ahora, después de tantos años, no borra nada. No te da ningún derecho. Alia construyó su vida sin ti. Se convirtió en la mujer que es a pesar de ti, no gracias a ti. Y merece respeto. Merece respeto de ti, que la trajiste al mundo y la dejaste. Y merece respeto de todos los que estamos en esta casa. Y mi gente, qué cosa más hermosa, porque cada palabra de Zihan era como una bofetada de verdad en la cara de Fikrille. Una bofetada que esa mujer se había buscado con su frialdad, con su crueldad, con su falta total de remordimiento. Fikrille intentó defenderse una vez más. «Tú no me conoces», le espetó a Zihan. «No sabes nada de lo que pasó». Pero ya no le quedaba fuerza en la voz. Ya estaba acorralada. Y Zihan le dio el golpe final, mi gente. El golpe que la dejó sin palabras delante de toda la mansión. «Tienes razón», dijo. «No te conozco. ¿Y sabes qué? No quiero conocerte. Porque me basta con ver cómo trataste a la mujer que amo para saber exactamente qué clase de persona eres». Y se hizo el silencio. Un silencio absoluto. Fikrille se quedó ahí, paralizada, con la mirada baja, acorralada por una verdad que no podía rebatir. Por primera vez en toda la escena, esa mujer no tenía nada que decir. Y mi gente, no saben la satisfacción que da ver a alguien tan cruel quedarse sin armas, derrotado no por la violencia, sino por la pura y simple verdad. Pero Zihan, mi gente, todavía le dio una estocada más, una de esas que se quedan grabadas. Se acercó un paso, bajó todavía más la voz y le dijo a Fikrille algo que resumió todo. Una madre de verdad daría la vida por su hijo. Tú la entregaste a su suerte y volviste años después a cobrarle como si fuera una deuda. Esa es la diferencia entre tú y Alia. Porque mírala bien, ella, a la que abandonaste, es ahora la mejor madre que conozco. Daría todo por Deniz, todo. Y eso lo aprendió a pesar de no haber tenido un ejemplo como tú. Y ahí, mi gente, ahí Fikrille sintió la vergüenza de verdad. Porque no hay nada que duela más que te comparen con la persona que destruiste y que esa persona haya salido mejor que tú, a pesar de todo el daño. Y quiero hacer una pausa aquí, mi gente, porque me parece importante. Zihan no humilló a Fikrille por crueldad. No lo hizo para lucirse ni para sentirse superior. Lo hizo porque alguien tenía que ponerle un límite a tanta maldad. Alguien tenía que defender a Alia, que llevaba toda la noche, toda la novela, defendiéndose sola. Y eso es lo que hace de Zihan un héroe de verdad, que usa su fuerza, su voz, su poder dentro de esa familia para proteger a quien no puede protegerse en ese momento. La verdadera hombría no es gritar más fuerte ni golpear más duro. Es plantarte delante de la injusticia y decir hasta aquí. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero volvamos a Alia, porque es ella quien me importa. Es ella la que estaba viviendo el momento más confuso y más intenso de toda su vida. Alia miraba a Zihan como si lo estuviera viendo por primera vez. Como si todo este tiempo hubiera estado viendo a un hombre y de repente, en este instante, estuviera viendo a otro completamente distinto. Y empezó a recordar. Mi gente. Empezó a recordar todo. El accidente de hace unas horas, ese momento en la carretera en que el carro perdió el control y ella pensó que iba a morir. Recordó cómo Zihan la sacó de ahí, cómo la sostuvo entre sus brazos, cómo la abrazó con una desesperación que ella no había sabido interpretar en ese momento. Recordó la forma en que él la había cuidado, en silencio, sin decir una palabra, pero con cada gesto gritando lo que ahora por fin se atrevía a decir en voz alta. Y todas esas piezas que durante tanto tiempo no encajaban, de repente encajaron. Porque Alia había estado desconfiando de Zihan durante semanas. Había construido una muralla enorme de desconfianza alrededor de su corazón. Una muralla hecha de Maryam, ese amor del pasado que Zihan había usado como escudo para no enfrentar lo que sentía. Alia creía que el corazón de Zihan estaba ocupado, que ella nunca podría ser más que una obligación, que el lugar de verdad en ese corazón le pertenecía a otra. Pero esta declaración pública, este hombre rompiéndose delante de toda su familia para decir que la amaba, hizo que esa muralla se viniera abajo de un solo golpe. Y Alia, mi gente, Alia entendió por fin el lugar que ocupaba en el corazón de Zihan. No era un lugar prestado, no era un lugar de segunda, era el primero, era el único. Y déjenme detenerme un momento en esto, mi gente, porque es importante. Durante toda la novela,
Alia ha tenido que pelear sola, sola contra Sadakat, sola contra las tradiciones, sola contra un mundo que no era el suyo. Y cada vez que bajaba la guardia, cada vez que se permitía confiar un poco, la vida le daba otro golpe. Así que aprendió a no confiar. Aprendió a esperar siempre lo peor. Y esa muralla que construyó no era capricho, era supervivencia. Por eso este momento es tan poderoso. Porque ver a Alia bajar esa muralla, ver cómo años de desconfianza se desmoronan ante una verdad genuina, es ver a una mujer atreverse a creer otra vez. Y eso, mi gente, cuesta más que cualquier batalla. Empezó a recordar también, en medio de todo, las pequeñas señales que había ignorado. Las veces que Zihan la había protegido sin que ella se diera cuenta. Las veces que se había interpuesto entre ella y el peligro. Las veces que la había mirado de una forma que ella prefería no interpretar. Porque interpretarla significaba esperanza. Y la esperanza, en esa casa, siempre terminaba en decepción. Pero ahora todas esas señales tenían sentido. Ahora todo encajaba. Zihan la había estado amando en silencio durante mucho más tiempo del que ella imaginaba. El silencio de Alia, ese silencio en el que no lograba articular palabra, se convirtió en la respuesta más poderosa de toda la escena. Porque a veces, mi gente, no hace falta decir nada. A veces, las lágrimas dicen más que 1000 discursos. Y Alia, ahí parada, llorando, mirando a Zihan, con una mezcla de incredulidad y de algo que se parecía mucho, muchísimo, al amor, le estaba diciendo a él todo sin pronunciar una sola palabra. Zihan la miró de vuelta, y por un segundo, en medio de toda esa tormenta familiar, los dos estuvieron solos. Como si la mansión, Sadakat, Fikrille, la familia entera hubieran desaparecido, y solo quedaran ellos dos, mirándose, reconociéndose por fin. Pero Sadakat, mi gente, Sadakat no es de las que se quedan calladas viendo cómo su plan se desmorona. La matriarca, que veía cómo todo se le estaba volviendo en contra, intentó recuperar el control de la única manera que sabe, atacando. «¡Estás ciego!», le gritó a Zihan. «Esa mujer te tiene hechizado. Has perdido la cabeza por ella. Has perdido el juicio. Has olvidado quién eres y de dónde vienes. Estás traicionando a tu familia, a tu apellido, a la memoria de tu hermano». Y soltó todo el arsenal, mi gente, todo lo que tenía, intentando hacer que Zihan dudara, intentando hacerlo sentir culpable como tantas veces lo había hecho antes. Pero esta vez no funcionó. Esta vez Zihan le respondió de una forma que dejó a toda la sala con la boca abierta. «¿Ciego?», le dijo a su madre, y había algo casi triste en su voz. «Ciego estuve durante años, madre. Ciego estuve cuando acepté cada una de tus manipulaciones. Ciego estuve cuando te dejé decidir por mí, cuando te dejé controlar mi vida, cuando me tragué mis sentimientos porque tú decías que el apellido estaba por encima de todo. Esa era mi ceguera. Y por fin, abrí los ojos. Y mi gente, ahí, en ese momento, algo cambió en toda la familia. Porque empezaron a mirar a Sadakat de otra forma. Hasta ese momento, muchos de ellos veían a Alia como la intrusa, como la que había venido a romper el equilibrio de la casa. Pero ahora, viendo a Sadakat acorralada, viendo cómo su propia arma se le había vuelto en contra, empezaron a darse cuenta de quién era la verdadera manipuladora de la noche. La verdadera villana de esa escena no era Alia, era la mujer que había traído a Fikrille solo para hacer daño. Y Sadakat lo sintió. Sintió cómo las miradas de la familia cambiaban, cómo el poder que siempre había tenido sobre ellos se empezaba a resquebrajar. Y esa humillación, mi gente, esa humillación de ver su propio plan estallarle en la cara, fue para ella el peor golpe de todos. Nare, que había estado conteniéndose toda la escena, dio un paso adelante. Y con esa voz suave pero firme que tiene cuando se llena de valor, dijo algo que resumió lo que todos pensaban. «Tía Sadakat, esto que hiciste, esto no estuvo bien. Trajiste a esta mujer solo para hacer sufrir a Alia. Y mira lo que conseguiste». Y Sadakat se giró hacia su sobrina, con una mirada que echaba chispas, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía cómo defenderse. Porque la familia, esa familia que siempre le había obedecido, esa noche había visto la verdad. Había visto a Sadakat usar a una madre indigna como arma. Había visto a Zihan elegir el amor por encima de la obediencia. Y había visto a Alia, la mujer a la que tanto habían despreciado,
salir más fuerte de lo que entró. Y aquí, mi gente, pasó algo que para mí es clave en toda la novela. Porque Sadakat siempre ha mandado en esa casa a base de miedo y de respeto. Todos le obedecen, todos le temen, todos agachan la cabeza cuando ella habla. Pero esta noche, por primera vez, esa autoridad se agrietó. Y una vez que se agrieta el miedo, mi gente, ya nada vuelve a ser igual. Porque la familia vio a la matriarca perder, la vio quedar en evidencia, la vio fracasar en su propio juego. Y un líder que pierde delante de los suyos pierde algo más que una batalla. Pierde el aura. Pierde esa cosa invisible que lo hacía intocable. Y eso, para alguien como Sadakat, es casi peor que la muerte. Yo le vi la cara en ese momento, mi gente, y lo que vi no fue solo rabia. Fue miedo. Por primera vez vi miedo en los ojos de Sadakat. El miedo de quien se da cuenta de que el suelo que pisaba ya no es tan firme. El miedo de quien siente que está perdiendo a su hijo, que es lo único que de verdad le importa en este mundo. Porque por más villana que sea, por más cruel que la hayamos visto, Sadakat ama a Zihan. A su manera retorcida, posesiva, manipuladora, pero lo ama. Y verlo elegir a Alia, verlo rebelarse contra ella delante de todos, fue como perderlo. Y una madre que siente que pierde a su hijo es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa, mi gente. Y eso, créanme, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Y justo cuando creíamos que el amor había ganado, mi gente, justo cuando pensábamos que esta noche terminaría con Zihan y Alia por fin reconociéndose, llega el giro. Porque Fikriye, esa mujer que se había quedado sin palabras, esa mujer humillada delante de todos, no estaba derrotada del todo. No, señor. Antes de que pudieran echarla de la casa, antes de que se la llevaran, Fikriye levantó la cabeza, miró a Alia con una frialdad que helaba la sangre y soltó la amenaza. Pueden hacerme sentir lo que quieran esta noche. Pueden humillarme. Pero hay cosas que ustedes no saben. Hay cosas del pasado de Alia, secretos enterrados, que yo conozco muy bien. Y cuando salgan a la luz, esta familia entera va a temblar. Y se hizo, otra vez, ese silencio espeso. ¿Lo vieron, mi gente? ¿Vieron cómo en un solo segundo Fikriye le dio la vuelta a todo? Acababa de ser humillada. Acababa de quedar acorralada por la verdad de Zihan y aún así, en su último aliento, lanzó una bomba que cambia todo el panorama. Porque Fikriye tiene secretos. Secretos sobre el pasado de Alia. Y eso, mi gente, eso es justo lo que Sadakat necesitaba. Yo le vi la cara a la matriarca cuando Fikriye dijo eso. Vi cómo, en medio de su humillación, se le encendía una chispa de esperanza, una nueva oportunidad. Porque si Sadakat no había logrado destruir a Alia con la verdad de su abandono, tal vez podría destruirla con esos secretos que Fikriye guardaba. Y ahí, mi gente, ahí entendí que la guerra no había terminado. Apenas estaba empezando una nueva. Y fíjense en la ironía, mi gente, porque esto es lo que hace tan brillante a esta novela. Hace 5 minutos, Sadakat y Fikriye estaban en bandos opuestos en esta escena. Una atacaba y la otra era el arma. Pero la humillación pública de Zihan las puso en el mismo barco. A las dos las dejó en evidencia. A las dos las hizo quedar como lo que son. Y nada une más a dos personas que un enemigo en común y un orgullo herido. Por eso, cuando Fikriye lanzó esa amenaza, no solo estaba defendiéndose, estaba tendiéndole un puente a Sadakat. Le estaba diciendo, sin decirlo, tú y yo nos necesitamos. Y Sadakat, que es más lista que el hambre, lo captó al instante. Alia escuchó la amenaza de su madre y sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Porque ella sabía, ella intuía, que su pasado tenía sombras que era mejor dejar enterradas. Y lo primero que pensó, mi gente, como buena madre que es, lo primero que pensó fue en Denis, en su hijo, porque cualquier cosa que Fikriye revelara, cualquier secreto que saliera a la luz, podía poner en peligro a su niño, podía darle a los Albora otra excusa para arrebatárselo. Y vi el miedo regresar a los ojos de Alia, ese miedo que había desaparecido por un momento gracias a la declaración de Zihan, pero que ahora volvía con más fuerza. Porque en este mundo, en esta casa, la felicidad nunca dura mucho. Siempre hay alguien esperando para arrancártela. Y ese, mi gente, es uno de los grandes temas de esta historia. Que el amor, en el mundo de los Albora, siempre viene con un precio. Que ninguna alegría es gratis. Que cada momento de felicidad hay que pagarlo después con creces. Alia lo sabe. Lo ha aprendido a la fuerza.
Por eso, aunque su corazón gritaba de emoción por la declaración de Sihán, su cabeza ya estaba calculando los peligros, ya estaba preparándose para la próxima batalla. Porque así es ella, una guerrera que no se permite bajar la guardia ni siquiera en el momento más feliz de su vida. Sihán, que percibió el miedo de Alia, se acercó a ella y delante de todos, sin importarle ya nada, le dijo en voz baja pero firme: «No tengas miedo. Sea lo que sea ese secreto, sea lo que sea que tu madre quiera usar contra ti, lo vamos a enfrentar juntos. ¿Me oyes? Juntos. Ya no estás sola en esto. Y mi gente, esa frase, ya no estás sola. Después de toda una vida en que Alia había estado sola, después de un abandono, de una viudez, de meses peleando ella sola contra toda una familia, esa frase fue como un bálsamo. Alia lo miró y por primera vez asintió. Aceptó. Aceptó que ya no estaba sola. Aceptó que tenía a Tijan a su lado. Y eso, en medio de toda la amenaza que se cernía sobre ellos, fue un pequeño rayo de luz. Pero la matriarca y la madre indigna no se quedaron de brazos cruzados. Mientras Sihán se llevaba a Alia fuera del salón, lejos de las miradas de la familia, lejos del juicio público al que la habían sometido, Sadakat y Fikriye se quedaron solas. Y ahí, mi gente, ahí vimos la verdadera cara de la traición. Las dos mujeres se miraron. Y aunque hacía apenas un rato habían sido enemigas en esa escena, aunque Fikriye había sido usada por Sadakat, las dos entendieron que tenían un objetivo en común: separar a Sihán y a Alia. Y Sadakat, con esa sonrisa fría que tanto hemos aprendido a temer, le dijo a Fikriye: «Quizás tú y yo podamos ayudarnos mutuamente». Y Fikriye, esa mujer sin escrúpulos, le respondió: «Tengo justo lo que necesitas, pero te va a costar». Y se dieron la mano. Mi gente, se dieron la mano. Una alianza nueva, una alianza oscura. Dos villanas uniéndose para destruir el amor que acababa de nacer. Y mientras tanto, afuera, en el jardín de la mansión, lejos de todo ese veneno, Sihán llevó a Alia a un rincón tranquilo. La noche estaba fresca. El aire olía a tierra húmeda y a esas flores que crecen en los jardines de Mardin. Y por un momento, los dos pudieron respirar. Alia, todavía con las lágrimas en las mejillas, todavía temblando por todo lo que había pasado, levantó la mirada hacia Sihán y le hizo la pregunta que le quemaba por dentro. ¿De verdad? ¿Lo que dijiste ahí dentro, de verdad lo sientes? ¿O lo dijiste solo para defenderme, para callarlas a ellas? Y miren qué hermosa la duda de Alia, mi gente, porque después de tanto sufrimiento, después de que la vida le ha quitado tanto, le cuesta creer que algo bueno le pueda pasar a ella. Le cuesta creer que merece ser amada. Sihán la miró a los ojos, le tomó la cara entre las manos con una ternura que nunca le habíamos visto, y le respondió: «Lo dije porque es verdad. Lo dije porque ya no puedo seguir negando lo que siento. Llevo demasiado tiempo huyendo de esto, escondiéndome detrás del pasado, detrás del miedo. Pero hoy, viéndote ahí, viendo cómo te atacaban, supe que no podía seguir callado ni un segundo más. Te amo, Alia, y no me importa lo que diga mi madre, ni lo que diga tu madre, ni lo que diga toda la familia. Te amo y voy a luchar por ti». Y Alia, mi gente, Alia se quebró por completo, pero esta vez no de dolor, sino de esa emoción inmensa que es sentirse, por fin, amada de verdad. Y se dejó abrazar, por primera vez en toda la novela. Se dejó abrazar sin resistencia, sin muralla, sin miedo. Y ahí estuvieron los dos, en medio del jardín, bajo las estrellas de Mardin, dándose por fin el momento que tanto se merecían. Y Alia, entre lágrimas, por fin encontró su voz. Le dijo algo que a mí me dejó el corazón hecho pedacitos. ¿Sabes qué es lo más difícil de mi vida, Sihán? Que nunca nadie me eligió. Mi madre me dejó. Boran me ocultó cosas. Esta familia me trató como una intrusa. Y yo me acostumbré a estar sola, a defenderme sola, a no esperar nada de nadie. Y de repente llegas tú, delante de todos, y me eliges a mí. Y no sé ni cómo se siente eso, porque nunca me había pasado. Y Sihán, escuchando eso, la abrazó más fuerte, como si quisiera protegerla de todos los años de soledad de un solo apretón. «Pues acostúmbrate», le respondió, «porque te voy a elegir todos los días, cada día, aunque el mundo entero se ponga en contra». Mi gente, díganme si eso no es lo más hermoso que han escuchado. Después de tanto sufrimiento, después de tanta guerra, ver a estos dos por fin encontrarse de verdad, sin máscaras, sin defensas,
Es de esos momentos que justifican haber aguantado todos los capítulos amargos. Porque las novelas turcas nos hacen sufrir mucho, sí, pero cuando dan estos momentos, los dan completos. Y mi gente, fue de 10. Pero no se confíen, mi gente, porque ya saben cómo es esta novela. Mientras Cihan y Alia se abrazaban afuera, adentro Sadakat y Fikriye sellaban su pacto. Mientras el amor por fin se confesaba, la guerra se declaraba. Y ese contraste, mi gente, ese contraste entre el amor que nace y el odio que se organiza, es lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Porque lo sabemos en el alma, que estas dos mujeres no van a parar. Que ese secreto del pasado de Alia va a salir a la luz. Y que cuando lo haga, va a poner a prueba el amor que Cihan y Alia acaban de descubrir. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para soportarlo? ¿O ese secreto será la grieta por la que se cuele de nuevo la tragedia? Yo, mi gente, tengo mis teorías y se las voy a contar. Yo creo, y esto es solo mi opinión, que el secreto que Fikriye guarda tiene que ver con el verdadero origen de Alia, con algo de su nacimiento, de su sangre, de su familia, que podría conectarla de una forma inesperada con el conflicto entre los Albora y los Baibars. Piénsenlo, ¿por qué si no Fikriye aparecería justo ahora, justo en el momento de mayor tensión? ¿Por qué si no Sadakat estaría tan interesada en lo que ella sabe? Hay algo más grande detrás de todo esto, algo que va más allá de una simple madre abandonadora. Y si tengo razón, mi gente, este secreto no solo va a sacudir el amor de Cihan y Alia, sino que va a sacudir a toda la familia, a todo el clan, y va a reescribir las alianzas que conocemos. Pero bueno, esas son mis teorías. Quiero saber las suyas. Déjenmelas en los comentarios, que me encanta leerlos. Y hablando de lo que pasó esta noche, me muero por saber qué piensan ustedes de la declaración de Cihan. Porque a mí, se los confieso, me tuvo con el corazón en la mano. Después de tantos capítulos esperando, después de verlo negar y negar lo que sentía, escucharlo decir «la amo» delante de toda la familia, fue uno de esos momentos por los que vale la pena seguir una novela hasta el final. Y la forma en que humilló a Fikriye, mi gente, esa forma tan elegante, sin gritos, sin violencia, solo con la verdad en la mano, eso es de hombre. Eso es de los que ya no se ven. Cihan dejó claro que defender a quien amas no es cuestión de fuerza, es cuestión de coraje. El coraje de plantarte delante de tu propia madre y decir, ya basta. Pero también quiero ser justo, porque no todo en esta escena fue blanco y negro. Sadakat, por más villana que sea, actúa desde un lugar de miedo. Tiene miedo de perder a su nieto, tiene miedo de perder a su hijo, tiene miedo de que el apellido Albora, ese apellido por el que lo ha sacrificado todo, se desvanezca. No la justifico, ni de lejos, pero entiendo de dónde viene su veneno. Y Fikriye, es así. Esa me cuesta más entenderla. Una madre que abandona y que vuelve solo para hacer daño es difícil de perdonar. Pero quién sabe, mi gente, quién sabe qué historia se esconde detrás de ese hielo. Tal vez en próximos capítulos descubramos que Fikriye también es víctima de algo. O tal vez no. Tal vez simplemente sea una mujer fría y calculadora. El tiempo lo dirá. Ahora les quiero pedir algo, y es que me ayuden con esto. Quiero que califiquen este capítulo del 0 al 10. ¿Cómo estuvo para ustedes? ¿La declaración de Cihan se merece un 10 redondo? ¿O sienten que la novela se está demorando demasiado en juntar a esta pareja? Déjenme su nota en los comentarios, del 0 al 10. Y de paso díganme, ¿de qué lado están? ¿Están del lado de Cihan y Alia, que por fin encontraron el amor en medio de toda esta guerra? ¿Están del lado de Sadakat, que defiende la tradición y a su nieto aunque sea de la peor manera? ¿O están del lado del misterio de Fikriye, esperando a ver qué bomba va a soltar sobre el pasado de Alia? Voten, mi gente, que esto es democrático, y yo leo absolutamente todos sus comentarios. Y antes de despedirme, déjenme dejarles picados con lo que se viene, porque si creen que esta noche fue intensa, no tienen idea de lo que les espera. La alianza entre Sadakat y Fikriye va a empezar a moverse en las sombras. Ese secreto del pasado de Alia va a empezar a destaparse poco a poco, y cuando lo haga, va a poner en jaque no solo el amor recién nacido de nuestra pareja, sino también la seguridad de Deniz, ese niño que es el corazón de toda esta historia. Y por si fuera poco, Cihan, que acaba de elegir el amor por encima de la tradición, va a tener que enfrentar las consecuencias de haberse rebelado contra su madre delante de toda la familia. Porque en el mundo de los Albora,
Mi gente, toda elección tiene un precio. Y el precio que Zihan va a tener que pagar por defender a Alia puede ser más alto de lo que ninguno de los dos imagina. Mientras tanto, los Baibars, esos enemigos de siempre, no van a quedarse quietos viendo cómo la familia Albora se desangra por dentro. Demir, ese hombre que siempre está al acecho, va a encontrar en esta nueva división una oportunidad de oro. Y los conflictos del clan, las viejas heridas de Ekmel, las ambiciones de Shahin, las dudas de Kaya, todo va a empezar a hervir de nuevo. La mansión Albora, mi gente, está a punto de convertirse en un campo de batalla donde el amor de Tihan y Alia va a tener que pelear por sobrevivir entre el odio, la venganza y los secretos del pasado. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció que por fin Zihan declarara su amor? ¿Y qué creen que esconde Fikriye sobre el pasado de Alia? Yo quiero leer cada una de sus teorías, cada una de sus reacciones, porque ustedes son la mejor parte de este canal. Si este capítulo los emocionó tanto como a mí, regálenme su like, que eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estos resúmenes. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada, porque lo que viene está de no creer. Y con esto, mi gente bonita, me despido por hoy. Cuídense mucho, abracen a quien aman como Zihan abrazó a Alia y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!